Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a un video más. Hoy les hablaré sobre los generadores de señal. ¡Comenzamos! Los sistemas modernos de comunicaciones electrónicas tienen muchas aplicaciones que requieren forma de onda estable y repetitiva, tanto senoidales como no senoidales. En muchas de esas aplicaciones se requieren más de una frecuencia y a menudo esas frecuencias se deben sincronizar entre sí. Por lo anterior, las partes esenciales de un sistema electrónico de comunicaciones son generación de señal, sincronización de frecuencia y síntesis de frecuencia. La definición de oscilar es fluctuar entre dos estados o condiciones. Por consiguiente, oscilar es cambiar o vibrar, y oscilación es el acto de fluctuar de uno a otro estado. Un oscilador es un dispositivo que produce oscilaciones, es decir, genera una forma de onda repetitiva. Hay muchas aplicaciones de los osciladores en las comunicaciones electrónicas, como las fuentes de portadora de alta frecuencia, fuentes piloto, relojes y circuitos de sincronización. En las aplicaciones electrónicas, un oscilador es un dispositivo o circuito que produce oscilaciones eléctricas, o sea que hay un cambio repetitivo de voltaje o corriente en una forma de onda. Es un amplificador con lazo de retroalimentación, es decir, con un paso para que la energía se propague desde la salida y regrese a la entrada. Los osciladores autosostenidos o monoestables son osciladores retroalimentados. Una vez encendido, un oscilador retroalimentado genera una señal de salida CA o corriente alterna, de la cual se regresa una pequeña parte a la entrada, donde se amplifica. La señal amplificada de la entrada aparece en la salida y el proceso se repite. Se produce un proceso regenerativo en el que la salida depende de la entrada y viceversa. Hay 4 requisitos para que trabaje un oscilador retroalimentado. 1. Amplificación. Un circuito oscilador debe tener cuando menos un dispositivo activo y debe ser capaz de amplificar voltaje. 2. Retroalimentación positiva. Un circuito oscilador debe tener una trayectoria completa para que la señal de salida regrese a la entrada. La señal de retroalimentación debe ser regenerativa, y eso quiere decir que debe tener la fase correcta y la amplitud necesaria para sostener las oscilaciones. 3. Componentes que determinan la frecuencia. Un oscilador debe tener componentes que determinen la frecuencia, como por ejemplo resistores, capacitores, inductores o cristales que permitan ajustar o cambiar la frecuencia de operación. 4. Fuente de poder. Un oscilador debe tener una fuente de energía eléctrica, que puede ser una fuente de DC. En la imagen se muestra el oscilador de puente de Wien, que es un oscilador RC no sintonizado, de corrimiento de fase, que usa retroalimentación tanto positiva como negativa. Es un circuito oscilador relativamente estable, de baja frecuencia, que se sintoniza con facilidad y se suele usar en generadores de señal para producir frecuencias de 5 a 1 MHz. Este circuito oscilador de puente de Wien fue el que utilizó la compañía Hewlett-Packard en su diseño original de generador de señales. En el encendido inicial aparece ruido en voltaje de salida en todas las frecuencias, que se retroalimenta por la red de adelanto-retraso. Solo pasa ruido de F0 por esa red con un desplazamiento de fase de 0 grados y con relación de transferencia de 1/3. En consecuencia, solo se retroalimenta una sola frecuencia F0 en fase. Sufre una ganancia de voltaje de 1 en lazo y produce oscilaciones autosostenidas. Reciben también el nombre de osciladores LC y están constituidos básicamente por un elemento activo, baterías, generadores, etc. y por un circuito resonante que actúa como red de realimentación compuesto por un capacitor y una bobina. El condensador ha de cargarse previamente a un determinado nivel de tensión continua. Al conectar la bobina, el condensador cede su energía, que en forma de corriente se almacena en la bobina. Posteriormente, la bobina cede su energía al condensador y así sucesivamente, de manera que si no existieran pérdidas en el circuito, la tensión en extremos del circuito resonante sería una onda senoidal perfecta, cuyo valor máximo permanecería inalterable con el paso del tiempo. Sin embargo, debido a las fugas del condensador y sobre todo a la resistencia interna de la bobina, la onda generada sería una onda amortiguada. La frecuencia de resonancia de un circuito tanque LC se determina por la ecuación.
Entre los osciladores LC tenemos el oscilador de Hartley. Funciona de la siguiente manera: en el encendido inicial aparece una multitud de frecuencias en el colector del transistor Q1 y se acopla al circuito tanque a través del capacitor C2. El ruido inicial proporciona la energía necesaria para cargar al capacitor C1. Una vez que el capacitor C1 se carga parcialmente, comienza la acción del oscilador. El circuito tanque solo oscila con eficiencia a su frecuencia de resonancia. Una parte del voltaje oscilatorio del circuito tanque va a través de la bobina L1B y se retroalimenta a la base del transistor Q1, donde se amplifica. La señal amplificada aparece desfasada a 180 grados en el colector respecto a la señal de base. Se hace otro desplazamiento de fase de 180 grados más a través de la bobina L1. En consecuencia, la señal que regresa a la base del transistor Q1 está amplificada y con su fase desplazada a 360 grados. Por lo anterior, el circuito es regenerativo y sostiene oscilaciones sin señal externa de entrada. La frecuencia obtenida en el oscilador Hartley se aproxima con la siguiente fórmula. El funcionamiento de este circuito es muy parecido al oscilador Hartley, con la excepción de que se usa un divisor capacitivo en lugar de una bobina con derivación. El transistor Q1 proporciona la amplificación, el capacitor C proporciona la trayectoria de retroalimentación regenerativa, la bobina L1 y los capacitores C1A y C1B son los componentes para determinar la frecuencia, y B_C es el voltaje de suministro de CD. El funcionamiento del oscilador de Colpitts es casi idéntico al oscilador de Hartley. En el encendido inicial aparece ruido en el colector del transistor Q1 y suministra la energía al circuito tanque, haciéndolo comenzar a oscilar. Los capacitores C1A y C1B forman un divisor de voltaje. La caída de voltaje a través del capacitor C1B se retroalimenta a la base del transistor Q1 a través del capacitor C. Hay un desplazamiento de fase de 180 grados de la base al colector del transistor Q1 y otro desplazamiento de 180 grados más a través del capacitor C1. En consecuencia, el desplazamiento total de fase es de 360 grados y la señal de retroalimentación es regenerativa. La relación de C1A a C1A más C1B determina la amplitud de la señal retroalimentada. La frecuencia del oscilador de Colpitts se aproxima bastante bien con la ecuación siguiente. Es la capacidad de un oscilador para permanecer en una frecuencia fija y es de primordial importancia en los sistemas de comunicación. Con frecuencia se especifica la estabilidad de frecuencia como de corto o de largo plazo. La estabilidad a corto plazo se afecta principalmente debido a fluctuaciones en los voltajes de operación de CD, mientras que la estabilidad a largo plazo es una función del envejecimiento de los componentes y de cambio en la temperatura y la humedad del ambiente. En los osciladores de circuito tanque LC y de desplazamiento de fase RC que se han mencionado, la estabilidad de frecuencia es inadecuada para la mayoría de las aplicaciones en radiocomunicaciones, porque los osciladores de desplazamiento de fase RC son susceptibles a variaciones a corto y a largo plazo. Además, los factores Q de los circuitos tanques LC son relativamente bajos y permiten que el circuito tanque resonante oscile dentro de un amplio rango de frecuencias. Son circuitos osciladores de retroalimentación, en los que se sustituye el circuito LC por un cristal como componente para determinar la frecuencia. El cristal funciona en forma parecida al LC, pero tiene varias ventajas inherentes. A veces a los cristales se les llama resonadores de cristal y puede producir frecuencias precisas y estables para contadores de frecuencia, sistemas de navegación electrónica, radiotransmisores y radioreceptores, televisores, grabadoras de video VCR, relojes para sistemas de cómputo y muchas aplicaciones, demasiado numerosas para poder mencionar. El efecto piezoeléctrico se presenta cuando se realizan esfuerzos mecánicos oscilatorios a través de una estructura de red cristalina y generan oscilaciones eléctricas y viceversa. El esfuerzo puede tener forma de compresión, tensión, torsión o cortante. Si el esfuerzo se aplica en forma periódica, el voltaje de salida es alterno. En cambio, cuando se aplica un voltaje alterno de un cristal con la frecuencia natural de resonancia o cerca de ella, el cristal comenzará a oscilar mecánicamente. A este proceso se le llama excitación de vibraciones mecánicas en un cristal.
En los últimos años ha aumentado mucho la utilización de los circuitos con integración a gran escala para generar frecuencias y forma de onda, porque los osciladores de circuito integrado tienen una excelente estabilidad de frecuencia y un amplio margen de sintonía, y por ser fáciles de usar. En su forma más simple, un generador de forma de onda es un circuito oscilador que genera formas de ondas bien definidas y estables que se pueden modular o barrer externamente sobre un intervalo determinado de frecuencia. Un generador de onda típico está formado por 4 secciones básicas. La primera es la sección de oscilador, que genera la frecuencia básica de oscilación. El segundo es un circuito conformado de onda que convierte la salida del oscilador en una forma de onda senoidal, cuadrada, triangular o en rampa. El tercero es el modulador. Esta sección es opcional y cuando se usa permite que el circuito produzca señales de amplitud modulada. El cuarto consta de un amplificador separador que aísla al oscilador de su carga y permite contar con un lugar cómodo para sumar valores de CD a la forma de onda en la salida. La salida de sincronización se puede usar como fuente de onda cuadrada o como pulso de sincronización para los circuitos externos de temporización. En la siguiente figura vemos el circuito del generador de forma de onda y las distintas formas que este genera. Un sintetizador de frecuencias se usa para generar muchas frecuencias de salida, agregando, restando, multiplicando y dividiendo una cantidad menor de frecuencias fijas. Es decir, un sintetizador de frecuencias es un generador de frecuencias variable controlado por cristal. El objetivo de un sintetizador de frecuencias es doble. Debe producir tantas frecuencias como sea posible con una cantidad mínima de fuentes, y cada frecuencia producida debe ser tan exacta y estable como las demás. Hay en esencia dos métodos para sintetizar frecuencias, el directo y el indirecto. En la síntesis directa de frecuencias se generan varias frecuencias de salida mezclando las salidas de dos o más fuentes de frecuencia controladas por cristal, o dividiendo o multiplicando la frecuencia de salida de un solo oscilador de cristal. En la síntesis indirecta de frecuencias se usa un divisor multiplicador controlado por retroalimentación para generar varias frecuencias de salida. Si les gustó el video, no olviden suscribirse y darle like. Nos vemos el próximo año con nuevos videos. No seas tan crédulo, McFly. Por supuesto que tendremos más videos. Soy Cristian Segarra y que tengan un feliz año nuevo.